Uno de los ejes fue el costo del boleto, ¿sí? Que fue el detonante que autoconvocó a vecinos, vecinas, organizaciones sociales, sindicales y políticas, y que dio lugar a la conformación de la multisectorial por el transporte público en Bariloche. En segundo lugar está el tema del leonino contrato firmado por el gobierno municipal con la empresa Mibus, es decir, un contrato donde la empresa tiene el monopolio del servicio público de transporte de San Carlos de Bariloche y donde nosotros concluimos, después del análisis que hemos realizado, que es un contrato hecho a la forma y medida de la empresa y suscripto por el municipio. Absolutamente ilegal, dado que contratación directa, que está precedida por dos licitaciones, digamos que donde no hubo oferentes, debería haberse hecho con el pliego aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante. Sin embargo, ese pliego se deja de lado, ¿sí? Por ejemplo, una de las cuestiones que ese pliego contenía era que debía haber 30% de micros adaptados para personas con discapacidad. Eso se borró de un plumazo y bueno, se modificaron montones de cláusulas del pliego original, lo cual lo hace absolutamente ilegítimo e ilegal. El otro gran tema que fue tratado aquí es el tema de la información pública. Es decir, realmente nosotros hemos presentado una nota solicitando información muy importante respecto a la cantidad de pasajeros, los kilómetros recorridos, los costos de la empresa, etcétera, etcétera, respecto del contrato. Pasaron 43 días. No nos contestó ni el Ejecutivo, ni la Presidencia del Consejo Deliberante, ni la Secretaría de Obras Públicas, ni la Comisión de Transporte. Se agrega a esto que el 17 de octubre, a través del concejal Natapov y en representación de su bloque de Frente para la Victoria, hay un pedido de informe al Ejecutivo, contemplando toda la problemática del contrato. Bueno, ya transcurrieron los 5 días hábiles y no fue contestado, varios días más de los días hábiles y tampoco fue contestado. Entonces, esta permanente desinformación de la sociedad, no respuesta a la sociedad. El tema de la información pública está claramente previsto en la Carta Orgánica Municipal, es decir, hay una pauta concreta respecto de que es esencial a la democracia la información pública. Hay una ordenanza del Consejo Municipal respecto de la información pública, de que cualquier ciudadano puede tener, si lo desea, acceso a cualquier tipo de información, salvo aquella que puedan llegar a ser reservada por algún motivo, pero el resto de la información, presupuesto municipal, tarifas, etcétera, debe ser accesible a cualquier ciudadano que lo solicite. Bueno, estamos solicitando esta información a los organismos de gobierno y no nos contestan. Entonces, no cumplen con el mandato de la Carta Orgánica ni con las ordenanzas. Es decir, entonces, bueno, serán pasibles a las sanciones que se imponen a los funcionarios que no cumplen con sus obligaciones. Es decir, es algo que realmente no entendemos, salvo que, como lo hemos dicho en la intervención de la multisectorial recién, hace unos minutos, se confirmen las sospechas que hay en la población. Cuando no hay transparencia, cuando los datos no se muestran, cuando los datos no se quieren mostrar, las sospechas serias existentes de que hay corrupción, de que hay connivencia entre el Estado y la empresa empiezan a aflorar y se profundizan. Ángel, ¿es como se dice que este es el boleto más caro del país? Es el boleto más caro del país, sí señor. No es un eslogan, es el boleto más caro del país. Y está sobrevaluado, de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado, en base a la información de la empresa, fíjense ustedes, de la empresa, sin que se audite esa información, está sobrevalorado por lo menos en 5 pesos. Si seguimos investigando y tenemos más información, seguramente vamos a encontrar que es mayor todavía la diferencia. ¿Hubo alguna consulta, alguna interpelación por parte de los concejales? No, solamente hubo intervenciones de concejales del bloque del Frente para la Victoria, digamos, reafirmando algunas de las cuestiones que la multisectorial planteaba. ¿Cómo siguen? Bueno, ahora se decidió acelerar este tema de la información y suministrar la información, tanto solicitada por la multisectorial como la solicitada por el bloque del Frente para la Victoria. El presidente del Consejo, el doctor Benítez, se comprometió a que nos brinden una respuesta en este sentido.
¿Existe quizás alguna preocupación, y hablando con expertos en el tema, de que esto, al ser una empresa Mibus, el día que quizás no le cierren los números, se pueda dejar sin transporte en Bariloche? Bueno, de este tema también hablamos en la intervención. Nosotros venimos durante décadas en San Carlos de Bariloche sujetos a la extorsión de las empresas de transporte, ¿sí? Es decir, por un lado se firman las condiciones, se firman los contratos, y después deciden unilateralmente, como lo hicieron el famoso día donde suspenden los servicios, suspenden las frecuencias, deciden en forma extorsiva, es decir, presionar a la municipalidad, pero en definitiva están presionando a los usuarios, no garantizándole un derecho imprescindible, que es el derecho al transporte, al acceso a la educación, al acceso al trabajo, al acceso al esparcimiento, que es un derecho garantizado por las convenciones internacionales de derechos humanos. Y el municipio se deja extorsionar, cede ante las presiones de la empresa, y yo consultaba recién a los concejales, ¿se ha aplicado la multa que correspondía aplicar a la empresa Mibus por haber disminuido las frecuencias o eliminado las frecuencias? El contrato con Mibus dice que en caso de que esto sucediera, tendría que pagar una multa de 20.000 veces el boleto. ¿Se imaginan cuál es la cifra? Multipliquen 20.000 por casi 17 pesos. ¿Sí? Esto tendría que haber pagado la empresa Mibus por esa decisión unilateral. No tenemos conocimiento que lo haya hecho. No tenemos conocimiento que tampoco la municipalidad no le haya intimado a hacerlo. O sea, esto muestra, digamos, la complacencia del municipio con la empresa Mibus.